A mí me parece bastante injusto en general que cuando alguien comete un error o tiene un accidente de este tipo, George Russell es el primero en saltar a venderlo, pero cuando es él no pasa nada. Pero no hubo ni siquiera una penalización, es más, no hubo ni una llamada de atención por parte de los comisarios. ¿Qué tal, amigos de Acelerando? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fórmula 1 aquí en Acelerando. Nos encontramos en el estudio para hablar del circuito de Suzuka, para hablar del pasado Gran Premio corrido en Japón en Fórmula 1. Y para esto tenemos que dar el agradecimiento al patrocinador oficial del podcast, Rodamientos Titi, porque si ustedes están buscando el mejor rodamiento, originales, al por mayor, al por menor, para sus vehículos, la mejor opción está en Rodamientos Titi. No importa si tienen un vehículo pesado, liviano, industrial o agrícola, ya saben dónde encontrarlo. En este caso vamos a hablar del circuito de Suzuka, el gran premio que ya les anticipamos fue ganado nuevamente por Max Verstappen. Y para esto le voy a dar la bienvenida y el saludo a Catalina. Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes, Micaela. Un gusto estar aquí de nuevo con todos los amigos y los fanáticos de Acelerando. Un gran premio que nos dejó con bastantes cosas y temas por los que hablar. El circuito de Suzuka, conocido por los pilotos y los aficionados por ser un circuito que exige mucho a los monoplazas en el tema especialmente de aerodinámica. Vemos que en la primera parte del circuito, en el primer sector, se ven muchas curvas muy frecuentes, largas y rápidas, en su mayoría en S, que generan este desgaste también a los neumáticos. Es por esto que veíamos que Red Bull y Ferrari principalmente tenían de alguna manera cierta ventaja porque tenían un mejor agarre en el tema de la velocidad con los neumáticos. Entonces, a mayor agarre es menor el desgaste de las llantas y por ende una mejor carrera que podrían ver, y es lo que vimos en el podio. Los que más sufrieron con el tema del desgaste de las llantas eran los Mercedes y los McLaren, que desde el comienzo se pudo ver que no calcularon y no llegaron a divisar cuánto este tema les iba a afectar en la carrera. Otro tema que nos encanta recalcar de esto, en el circuito de Suzuka, en todo el Gran Premio de Japón, durante sus 53 vueltas y casi 6 kilómetros de circuito, veíamos un público espectacular, un público excepcional e incluso algo que no estamos acostumbrados a ver, un fan de Esteban Ocon. Yo creo que para gustos, colores, todo el mundo debe tener fanáticos, incluso Esteban Ocon, Pierre Gasly, que ahora no están teniendo una buena temporada y que Oliver mantiene más puntos que ellos dos juntos. En las prácticas libres 1 ya veíamos lo que sucedía también en Williams, cuando Alex Albon, recordemos que en el Gran Premio pasado en Australia, chocó y rompió el chasis del monoplaza. Logan Sargent tuvo que entregarle su monoplaza para que pueda correr y él se quedó sin carrera. Ahora en Japón veíamos que Logan iba a estar corriendo con el chasis ya reparado de Alex Albon de la carrera pasada. Pero en la primera práctica libre vimos que ocasionó una bandera roja. Y más bien no rompió el chasis porque yo creo que se hubiera quedado otra vez sin carrera este fin de semana, pero más bien no pasó a mayores y el chasis estuvo bien y pudo correr la carrera al final del día. En las prácticas libres 2, solo 13 pilotos salieron a la pista porque se presentó una lluvia que, si bien es común en el Gran Premio de Japón, vimos que en la carrera no sucedió, pero sí en las prácticas libres 2. Lo mismo en las prácticas libres 3, ya no había la lluvia, pero ya veíamos el liderato de Max Verstappen en el primer puesto. En las prácticas 2 se pudo ver que gracias a lo del tema de la lluvia, Oscar Piastri quedó primero, porque también no salieron los Red Bull y tampoco los Aston Martin, y desde la práctica 3 ya veíamos a Max Verstappen liderando, tal vez un poco enojado por lo que había pasado en Australia, sentido de que no había podido terminar la carrera y viniendo con todo como se conoce que siempre pasa en Japón. El día sábado, muy en horas de madrugada para nosotros en este lado del mundo, veíamos que en la Q1, ya en la clasificación, Lance Stroll, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Logan Sargent y Wang Yusu quedaron fuera. En la Q2 veíamos lo mismo con Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alex Albon, Esteban Ocon y Daniel Ricciardo, que nuevamente fue sacado por su compañero. A mí la verdad es que ese tema me dio bastante pena porque Daniel Ricciardo por fin había pasado a la Q3 en el puesto 10 y en el último momento Yuki lo saca de la Q3 y queda número 11 por 0,055, creo que fue lo que lo dejó afuera.
Y me dio también chiste de que Esteban Ocon por segundo fin de semana consecutivo celebra como si fuera un puesto número 1 el haber pasado a la Q2. En esa situación se encuentra Alpine en este momento. Celebrar pasar a Q2 en una clasificación es algo para ellos excepcional. En la Q3 veíamos como Max Verstappen se llevaba la pole número 36 en su carrera, dejando a Checo Pérez en el segundo puesto, pero a tan solo 66 milésimas. Esto es impresionante, especialmente tomando en cuenta que el año pasado en este mismo circuito, Max Verstappen se llevó la pole por poco más de medio segundo de diferencia al segundo puesto. Yo creo que cada vez más se va a ir acercando Checo Pérez a Max Verstappen y sobre todo si tiene esa clase de incentivos que tuvo este fin de semana, que se pudo escuchar en la radio de que Christian Horner le decía de que bien que quedaste en el segundo puesto voy a tener que darte el dinero, y Checo así diciéndole como que gracias por incentivarme de esta manera, porque tenían una apuesta entre Christian Horner y Checo Pérez de que si él quedaba segundo o primer lugar le iban a dar un incentivo de dinero. Mientras Max Verstappen llegaba a igualar el récord de Michael Schumacher de ganar 3 años consecutivos el Gran Premio de Japón, Checo Pérez parecía entonces estar en una apuesta con el director del equipo Christian Horner. En el tercer puesto vimos que quedó Lando Norris, en el cuarto puesto quedó Carlos Sainz, que en lo que va de la temporada es el lugar más bajo que ha quedado en la clasificación. Y en un quinto puesto vimos a Fernando Alonso. Fernando Alonso estuvo bastante bien este fin de semana a pesar de estar en su tractorcito. Charles Leclerc tuvo un problema, podríamos decir, en la Q3 cuando queda en el puesto 8 por una situación, podríamos decir, un poco ajena a él. Que claro que en la Q1 él tuvo que arriesgar, por así decirlo, sus llantas nuevas, las blandas, para poder quedar dentro del top 15, lo que ocasionó que para la Q3 ya no tenga llantas nuevas y solo pueda hacer una vuelta, y justo en la última chicana frena demasiado y esto hace que pueda quitar, o sea, que no pueda llegar al tercer lugar. Supuestamente que iba a llegar si es que no frenaba de la manera que frenó. Iba a quedar Charles Leclerc a 0.314 segundos de Max Verstappen, lo que lo iba a poner por encima de Lando Norris y podría haber salido desde la segunda fila el día de carrera. El día de carrera que se largó con total normalidad en la primera parte de la fila, podríamos decir, pero en la parte trasera vimos un incidente entre Alex Albon y Daniel Ricciardo. Se pudo ver que Alex Albon estaba dando una de las primeras curvas con total normalidad, pero que Daniel Ricciardo tal vez no lo vio y Alex Albon estaba en el punto ciego de Daniel Ricciardo y Daniel Ricciardo se abrió mucho en esa curva, lo cual ocasionó que despiste a Alex Albon y se despiste él también, lo cual me da bastante pena porque sabemos que ya le dieron un ultimátum, que tenía 2 carreras para quedar arriba de su compañero Yuki Tsunoda, si no lo cambiaban por Liam Lawson. La situación de Daniel Ricciardo, la verdad, es bastante triste para los que nos gusta ver este deporte y especialmente para quienes han visto a Daniel en Red Bull, donde tenía sus victorias y que ahora se encuentra en una situación que pasó de ser si cambian a Daniel Ricciardo a ser una situación de cuando cambien a Daniel por especialmente Liam Lawson. Que también los camarógrafos hicieron su trabajo bien ahí. Cada vez que había un problema con Daniel Ricciardo, enfocaban a Liam Lawson detrás de él, así como que respirándole la nuca, esperando que le den el puesto. Y es un tema bastante triste porque de pasar a ser el primer piloto de Red Bull, tal vez ganar alguna vez un campeonato, a que te cambien a mitad de temporada es algo triste. La bandera roja ocasionada por el piloto de Williams y por el piloto de Visakashap causó que se retrase la partida, se vuelva a alargar luego de 30 minutos con partida detenida y vimos una largada, ahora sí podemos decir, un poco tranquila. A lo mucho vimos a Lando Norris defendiendo su posición contra Carlos Sainz que venía por detrás, pero los problemas empezaron a verse ya un poquito más adelante cuando, lo mencionabas Cata, los pilotos de Mercedes iban quejándose del rendimiento. Cuando hubo la bandera roja, ellos tomaron la decisión, o bueno, el equipo en todo caso toma la decisión de cambiar las llantas de ambos autos por las duras, por las llantas blancas, que hicieron aguantar bastantes vueltas, pero en cierto punto se notó el desgaste de estas llantas porque ya no tenían ritmo, todo mundo los estaba pasando, incluso ellos mismos desesperados pedían que por favor les cambien esas llantas, que les pongan unas amarillas o unas rojas incluso, pero que hagan el cambio ya, y más bien
los atendieron y los cambiaron ese minuto de las llantas porque se dieron cuenta que más adelante tal vez no iban a poder pasar a todo el mundo y iban a perder mucho tiempo. Otro piloto del cual comentábamos en episodios anteriores es Wang Yusu, que yo les mencionaba que intento defenderlo un poquito por ahí porque considero que tal vez el equipo en el que está, el monoplaza que tiene, no ayudan mucho, y esto también se vio en Japón cuando tuvimos el tercer retirado en la carrera, Wang Yusu, que entró a los pits y de pronto no salía, tardaba mucho, tal vez normal porque nos estamos acostumbrando a que las paradas en boxes de este equipo sean un poco tardadas, pero de pronto vimos el mensaje: tenemos que retirar el auto. Tuvieron un problema en la caja del auto y no pudieron seguir. La verdad es que yo pensé que se había quedado, que algo había pasado, como todas las carreras pasa con el pobre Valtteri Bottas, que lo dejan 30 segundos en los boxes, pero tuvieron que retirar el auto y fue triste para Wang Yusu, que tal vez venía haciendo una buena carrera. En la entrada de los pits de Lando Norris veíamos que él salía con sus gomas frescas, iba calentando y también iba haciendo la vuelta rápida, pero de pronto todo pasó tan rápido. Max Verstappen entró a los boxes, cambió los neumáticos, otra vez estaba pasando a los pilotos y quedó nuevamente en el primer puesto. Fue increíble cómo en un abrir y cerrar de ojos, en 2 segundos lo pasó a George Russell en parado como si nada. Y yo verdad es que venía ilusionada de que Lando Norris con esa vuelta rápida lo llegue a pasar a Max Verstappen, cosa que no pasó, pero yo sigo esperanzada con Lando Norris, la verdad. Y en la vuelta 21 veíamos una competencia, una rivalidad que ya se siente la tensión entre Carlos Sainz y Lewis Hamilton cuando casi hubo un toque entre los dos monoplazas. Es una pelea que va a seguir todo el año por parte de Carlos Sainz, de que no tiene puesto para el siguiente año, y Lewis Hamilton, que le quitó el suyo. También va a haber esos roces y esperemos que no llegue a mayores, que no se despisten, que no se choquen, que no pase nada. Finalmente Ferrari le da la venia a Carlos Sainz para que pueda pasar a Charles Leclerc y suba a este podio con los otros dos Red Bull. La verdad es que fue la mejor decisión porque Carlos Sainz venía con un ritmo que era increíble. O sea, fue cuestión de segundos que lo pasa Charles Leclerc. Y yo creo que si no lo hubieran dejado pasar, hubiera sido un drama gigante para Ferrari, porque de por sí todos los fans, todos los tifosis creo que están un poco en contra de Ferrari por cómo lo han tratado los últimos años a Carlos Sainz, y que le hagan esto el último año que tiene mejor ritmo que nunca sería bastante injusto. Parece que la motivación que necesitaba Carlos para poder ser el gran piloto de Ferrari era que lo despidan. La verdad, y que Ferrari se dé cuenta que despidió al piloto equivocado. El piloto británico de Mercedes, George Russell, además de estar quejándose del monoplaza durante todo el fin de semana, también se vio envuelto en 3 incidentes en la carrera. A mí me parece bastante injusto en general que cuando alguien comete un error o tiene un accidente de este tipo, George Russell es el primero en saltar a venderlo, pero cuando es él no pasa nada. El primer incidente que tuvo fue en la clasificación con Oscar Piastri, que Oscar Piastri estaba saliendo de los pits y prácticamente George Russell se le mete adelante, y por esto le dieron una multa de $5,000 a Mercedes. Y la otra fue ya en carrera, que a Oscar Piastri lo dejó sin pista y tuvo que cortar, más bien no tuvo que devolver el puesto porque lo dejó sin pista. No había manera de que Oscar Piastri vuelva a estar en el lugar que estaba. Pero no hubo ni siquiera una penalización, es más, no hubo ni una llamada de atención por parte de los comisarios. Es bastante raro porque en estas situaciones normalmente les dan 5 segundos, 10 segundos o por lo menos les llaman la atención, pero no pasó nada de esto, creo que ni lo notaron. Y alguien que quería librarse de George Russell fue Fernando Alonso. Recordemos que en Australia ya tuvieron ciertos roces ahí cuando Fernando Alonso se vio duramente penalizado por un incidente con Russell, y que ahora en la vuelta 52 estaban George Russell, Oscar Piastri y Fernando Alonso. Fernando Alonso, cuando vio que Oscar Piastri ya quería pasarlo a Russell, le da como que esta zona de DRS también para él cuidarse del piloto de Mercedes. Cuando se le preguntó al respecto, Alonso dijo que prefería no comentar sobre lo que había pasado porque por ahí lo descalificaban, por ahí lo penalizaban, como ya le sucedió. Y yo creo que esto es un comentario muy a la Fernando Alonso, que siempre como que trata de guardarse este tipo de drama.
En el último stint, Leclerc y Lando Norris, tenemos que destacar lo que hicieron estos pilotos con el desgaste de los neumáticos, porque supieron administrar bien, llevaron 27 vueltas con los últimos neumáticos que cambiaron, algo que es impresionante, especialmente por el tipo de circuito. Sí, la verdad es que sí, porque Mercedes creo que tenían con Hamilton y Russell 20 vueltas, si no estoy mal, y ya estaban que no daban más esas llantas, y fue bastante impresionante que hayan aguantado 27 vueltas, con lo que se desgastan esas llantas y con lo que todavía se desgastaron aún más de lo que pensaron. Ferrari parece que va haciendo un mejor trabajo del que hubiéramos esperado, especialmente comparando con la temporada pasada. Sí, la verdad es que sí, pero también es que tienen de estratega a Carlos Sainz, que es su propio estratega, corre y ve las estrategias de los otros equipos, porque en un momento dijo, Lando Norris está mal con las llantas, vamos a pasarlo, vamos a seguir, y es impresionante cómo hace todo el trabajo de Ferrari, y yo creo que si él pudiera, se baja, se cambia las llantas y sigue la carrera. El podio quedó con Max Verstappen en un primer lugar, Checo Pérez en un segundo lugar y Carlos Sainz como tercer puesto. Y recordemos que en la dinámica pasada, del episodio pasado, cuando intentábamos adivinar cómo iba a quedar el podio, mencionamos prácticamente lo mismo, con la única diferencia que yo puse en un tercer puesto a Charles Leclerc, y puedo decir que al menos hasta la parte final se estaba cumpliendo. Y sí, pero vino Carlos Sainz con el ritmo que estaba teniendo, yo creo que así va a ser todos los fines de semana, hay que ponerlo sí o sí en los podios. Entonces el podio final cumplido entre nosotras dos es el de Catalina. Sí, yo gané este fin de semana, pero se podría decir que Micaela tal vez estuvo un poco cerca ahí, porque el piloto de día fue Charles Leclerc. Y Micaela, ¿quién pensás vos que debió de haber sido el piloto del día? Como piloto del día yo había votado por Lando Norris, lo cual no se dio, pero creo que sí tuvo un buen manejo durante toda la carrera, estuvo ahí con un buen ritmo. Cata, ¿cuál hubieras puesto vos? Yo igual voté por Lando Norris porque estuvo bastante bien, a pesar de todos los problemas que tuvo con las llantas. Pero en un momento mi piloto del día fue Logan Sargent, cuando creo que por primera vez en la temporada y en las temporadas que va pasó a alguien, y fue a Pierre Gasly. Un Alpine, no sé si cuenta mucho ese mérito de pasar a un Alpine en carrera. Pasó a alguien. Creo que este gran premio amerita una puntuación por parte de nosotras. En este caso yo le voy a dar un 7.5, fue una carrera muy buena, muy tranquila, con ciertas cosas por ahí que la hacían un poco más amena. ¿Vos, Cata? Yo le doy un 7/10 porque en general fue bastante lineal. Si no hubiera sido por el tema de las llantas y el desgaste, no hubieran entrado tanto a boxes, y eso era lo que cambiaba en general los puestos, pero después de eso fue bastante lineal. Ahora, gracias a Rodamientos Titi, vamos a armar la dinámica que tanto nos gusta. Vamos a armar nuestro podio para el siguiente Gran Premio, en este caso en China, que vuelve luego de que en 2019 fuera la última carrera, y por el tema de la pandemia no se dio desde ese año hasta ahora que recuperaron la superlicencia. Y ahora, Cata, yo quiero saber cuál es tu podio. Mi podio para el Gran Premio de China, gracias a Rodamientos Titi, es primer lugar Max Verstappen, segundo lugar Carlos Sainz y tercer lugar, ¿por qué no?, Lando Norris. Y Micaela, ¿cuál es tu podio para China? Yo creo que en la carrera va a quedar Max Verstappen en un primer puesto, segundo puesto Carlos Sainz, que viene con un ritmo impresionante, y un tercer lugar tal vez Checo Pérez. Y tomemos en cuenta que este es el primer gran premio que va a ser sprint en lo que va al calendario 2024 de Fórmula 1. Cata, ¿quién pensás que va a ser el ganador de la sprint? A mí me gustaría que el ganador sea Oscar Piastri, porque hemos visto que para el tema de las sprint él es bastante rápido y le va muy bien, ya ha ganado una, y espero que esta sea su segunda oportunidad. Yo creo que Oscar Piastri es completamente capaz de ganar la sprint, aunque también considero que Carlos Sainz, por un tema de velocidad, podría estar ahí peleando para ganar al menos la sprint. ¿Y en tu podio de Fórmula 1.5? Yo sigo poniendo, como todos los fines de semana, a Lando Norris en primer lugar, a segundo lugar Carlos Sainz, porque me gusta esa relación de Lando-Carlos de amistad, y en tercer lugar, ¿por qué no?, Oscar Piastri. Y Micaela, ¿a vos quién pondrías en tu podio de Fórmula 1.5? Me gustaría ver a Lando Norris ganando la carrera, Carlos Sainz en un segundo puesto, nuevamente reafirmando su posición con Ferrari, demostrando cuál es el piloto que podría estar en este asiento y que no va a estar para el siguiente año. Y en un tercer lugar, el otro piloto de McLaren, Oscar Piastri. Nos despedimos del Gran Premio de Suzuka, el Gran Premio de Japón. Un gran premio que es bastante icónico por distintas cosas, como la frase que hizo Fernando Alonso en el 2005 cuando pasaba, podríamos decir un poco peligrosamente, a Michael Schumacher, y le preguntaron ¿cómo pudiste hacer esa maniobra sin tener miedo a chocarte? Y él respondió: porque Michael Schumacher tiene una mujer
tiene 2 hijos esperándolo en casa, por eso yo sabía que él iba a frenar. Luego de esto, nos vemos el siguiente fin de semana para hablar más de este deporte que tanto nos apasiona. Nos vemos con Rodamientos Titi el siguiente fin de semana antes de China y para comentar de ciertas cosas que nos gustan, ciertas cosas históricas que puedan ver también en la Fórmula 1. Nos vemos la siguiente semana para hablar de chismes que vayan sucediendo en la semana, tal vez uno que otro punto histórico, así que no se lo pueden perder. Llegamos al final de esta transmisión y nos vemos en el siguiente episodio con más información de la Fórmula 1. Buenas noches, Cata. Buenas noches, Micaela. Nos vemos en el siguiente episodio. Permiso, buenas noches.